En realidad la cooperativa tiene una historia del 83 al 91, partida pues como en varias etapas, en esa primera etapa. La primera etapa es la consolidación como cooperativa. Hay que, cuando se creó la cooperativa, se creó sin un norte, se creó por una necesidad, y la necesidad era acabar con el agio que padecíamos los docentes en la universidad, porque pues, los que necesitábamos un crédito teníamos que acudir a los bancos, los profesores éramos mal pagos, en consecuencia el crédito no era muy fluido, no era muy fácil. Entonces algún día se me ocurrió a mí, en una situación de estas, investigar quiénes prestaban, y hice una especie de análisis como ustedes lo hicieron, y me di cuenta que en la universidad había mucho intermediario. Pero alguien en esa investigación que hice, alguien me dijo, a mí me prestaron en la cooperativa de trabajadores de Cotrafa, de Cotrafa no, de Fabricato. Y CFA, CFA. me Ah, fui no, a no, CFA es la de. No, no. no, Sí, no, Cotrafa, Cotrafa, es Cotrafa. Cotrafa. Me fui a Sí, es Cotrafa Cotrafa. y comprobé en Cotrafa, eso fue en el año, no, en el año 84, 83, comprobé que en realidad sí, con el carnet de la universidad, salía uno con 300.000 pesos, que era una plata impresionante en aquel entonces. Entonces, la pregunta que yo me hice, si pudieron unos obreros de aquí, de Bello, ¿por qué no podremos los profesores? Pues parece que fue más fácil allá que aquí en la universidad. Increíble. Esta idea había dado vueltas en la Facultad de Derecho, y los profesores, inclusive esto es pre-cooperativa, antes de la cooperativa, los profesores le habíamos entregado a una profesora, en esa época 40.000 pesos cada quien, para que fuéramos armando la cooperativa o una empresa. La situación de los profesores, de pronto tú estabas ya en la universidad, en aquel entonces, año 82, 83, era muy oscura. Había como problemas para pagarnos, no había claridad en cuanto a educación superior, y existía ese temor. Y entonces, como te digo, la cooperativa nació del temor de que pudiéramos pagarnos o no, de la necesidad del crédito y de la necesidad de vender nuestros servicios por algún canal. O sea, yo soy profesor de Derecho, yo puedo trabajar asesorando por medio de algún canal, de alguna herramienta, eh, y así lo pensaron pues profesores de Pero eso es matemáticas. clave, ¿verdad? Esto, ¿sabe, doctor Sisto, por qué es clave esto? Porque mire que eso es la cotidianidad de la universidad. O sea, Ajá, ustedes nacen de la cotidianidad de la universidad. sí, total, nosotros nacimos Eso de es la comunidad de la fundamental. universidad. Entonces, eh, esa fue la génesis, una necesidad, y lo que tú llamas cotidianidad de la universidad. Nosotros necesitamos solucionar un problema, y apareció la cooperativa. A mí se me vino a la mente la idea, me fui a la asociación de profesores, me colaboraron con la difusión de la invitación al curso de capacitación. El tal, le aparecieron 14 tipos apenas de una posibilidad, no sé si 3.000 o 4.000 profesores de aquel entonces. Eh, el hecho es que arrancamos, pero en verdad nosotros no teníamos claro lo que era una cooperativa ni para qué servía. Solamente Es como pensaba, llamaban en el libro de la historia, la época romanticista. no, esa sigue Ah, esa es después. la que sigue. Ah, Esa es la que sigue, no. o La sea que no inicial, aparece. Ah, bueno. la inicial es el desubique. El Bueno, ¿qué desubique, queremos hacer? La correcto, época muy del bien. oscurantismo, más bien. Más bien el oscurantismo, pero no en el sentido negativo de la No, palabra, sino en el sentido de estar entrando a terrenos desconocidos. desconocimiento, sí. Bueno, entonces empezamos la cooperativa. El primer gerente fui yo, que no era gerente ni había sido gerente en ninguna parte de nada, no tenía idea qué era Sí, eso. sí, o sea, tú fuiste gerente de allá de la cooperativa. El gerente fundador, sí, yo fui Ok, primero correcto, muy porque bien, no muy bien. pagaban. Claro. Y una señora que no tenía idea de nada, la nombramos presidenta y así. Bueno, empezamos. El hecho es que así duró un tiempo, la gente no creía, pero sin embargo iban llegando personas, muy poquitas en un principio, y, y de un momento a otro empezamos a prestar. Pero yo quiero revolverme un poquito. En realidad,
nosotros pensábamos con la cooperativa, era como una especie de cooperativa de trabajo asociado. Sin saber qué era, queríamos tener un mecanismo como vendarse nuestros conocimientos por otro método, mecanismo. O sea, queríamos buscar una herramienta para brindar nuestros Sí, que aumentar. en esa época estaba en punto esa discusión de las cooperativas de trabajo asociados, claro, estaban entrando con fuerza ese concepto. Estaba entrando el concepto apenas. Entonces, pero no, tampoco lo discutimos con ese nombre, ni se habló, y ustedes no van a escuchar nunca eso en la historia. Se fue la cooperativa y empezamos a hacer unos pequeños créditos, fue llegando gente poca, y listo. Ahí hubo un problema en el año, por allá por el 87, 88, llegaron unos profesores de administración que, que dijeron ser de administración, y nosotros, como éramos tan noveles, dijimos, no, pues administren ustedes. O sea, en esa época no había lucha de poder ni nada de esas cosas, porque pues no había poder, ¿cierto? Entonces, estos profesores cogieron la cooperativa y la pusieron como a vender cositas, que libros y cosas así, pero inicialmente no fue de esto. Yo en estos momentos fui nombrado contralor del municipio de Medellín por allá por el 89, y entonces me salí de la cooperativa para, para ver si podía contratar con el municipio, conociendo ya al municipio desde adentro, con la cooperativa algunas cosas, y así servir a nuestro propósito inicial. Entonces, yo por esas cosas del cooperativismo estuve por fuera unos años, 2, 3 años, y por esa época también llegó Gulfran Avilés. El hecho es que, no sé si llegó Gulfran Avilés. Bueno, el hecho es que cuando yo vuelvo a la cooperativa, que creo que fue en el 91, porque ustedes tienen señalada ahí una fecha importante, creo que fue en el 91, la cooperativa estaba en crisis. ¿En qué consistía la crisis? La crisis consistía en que la gente no creía en la cooperativa, en que la cooperativa no había podido hacer la asamblea general obligatoria en los 3 primeros meses, no la había podido hacer, y era como julio. Eh, entonces el gerente nuevo, que no estoy seguro si era Gulfran, que creo que sí, se puso a buscar personas y me buscó a mí, y me dijo, hombre, métase por favor en esto, que estamos al borde de entre que disolvernos. Entonces, cuando le digo que hablo de fechas sin precisión, 91, creo que fue esa fecha. El Sí, hecho fue en es el que, 91. el hecho es Crisis que de llegamos, confianza y gobernabilidad. eso, entonces llegamos allí en el 91, y yo empecé a presidir el consejo desde aquel entonces. Eh, Nos pusimos pues para hacer la asamblea a buscar personas, y logramos el quórum reglamentario, y, e hicimos la asamblea, pero me encontré una cooperativa que estas personas que la tenían la habían vuelto un armario donde habían metido de todo. Entonces la cooperativa tenía una cantidad de cosas con ese cuento de la multiactividad mal entendido. Entonces la cooperativa estaba metida en cuanto negocio había. Tenía una cafetería, tenía la cafetería de arte, la estaba administrando, tenía una cosa para los libros. En la universidad, acuérdate tú que hay una cuestión de publicaciones, un centro de publicaciones, y estos carajos inventaron un centro de publicaciones cooperativas porque no querían hacer el curso ese de escribir para publicar, que es obligatorio, y existía un decreto, el 1444, que permitía ganar puntos por publicaciones. Entonces, la gente buscó una curvita, creó su propio centro de publicaciones y publicaron un poco libros que no se vendían en absoluto. En esa época fortalecimos la cooperativa le dio por tener una librería con papelería, y la papelería era el 90% de sus empleados, la librería era una cosa pequeñita, y ahí vendíamos cuánto cachivache había, pero competíamos con el turco que vendía contrabando en la entrada de la universidad, y eso también era deficitario. Mejor dicho, la cooperativa, con esta concepción de estos caballeros, tenía además una plata invertida y la responsabilidad de crear una universidad cooperativa, que se volvió humo porque los que la estaban dirigiendo
pues no accedieron a crear una fundación, sino que querían, sí, una fundación, no, que querían ser la primera universidad cooperativa de Colombia, pero ya existía la cooperativa con ese nombre, sin que fuera universidad cooperativa. El dueño de la universidad cooperativa era el presidente del Congreso o de la Cámara de Representantes, entonces era un tipo poderoso. Samper lo necesitaba para que no se le quemara la cola más de lo que la tenía. César Pérez, César Pérez. César, claro. Entonces, y se llamaba Indesco. No, ya la había nombrado cooperativa. Ya, Indesco, bueno. Antecito se llamaba Indesco, que esa es una cosa, usted, a César se le puede criticar lo que quiera, pero cogió un Indesco que no era nada y lo volvió gigantesco. Bueno, pero el hecho es que estos muchachos, por pelear con la politiquería que ellos llamaban, porque también se metió mucha política en el campo, en ese campo, no quisieron nunca ceder que fueran la universidad cooperativa, única universidad cooperativa, así la llamaban, única, precisamente para golpear el nombre de la universidad cooperativa. Y obviamente no le salió nunca el reconocimiento en el ICFES y claro, hubo que liquidar y perder la plata que se invirtió ahí, tanto como otras cooperativas, porque fue un grupito interesante que se creó en torno a esa gran idea. Y en esa época era la primera que hubiera podido emerger, porque después de esa tenemos 500 universidades nuevas, hasta la Remington y todo eso. La Remington en ese tiempo daba clases de mecanografía. La escuela Remington. Sí, la escuela Remington. Entonces, lo que tuvimos que hacer los que llegamos en ese consejo fue desmontar toda esa cosa. Muy difícil porque había grupos de interés en todas partes y desmontamos toda ese embeleco. Habían conseguido hasta inclusive una centro de recreación, habían comprado una finca por allá por Santo Domingo Sabio y eso después era la razón de invasión y además no iba nadie, el que entraba ya se quedaba, etcétera. Toda esa mala cabeza de gente buena, porque no eran tipos, ninguno de esos un pillo, pero eran totalmente despistados de lo que era una cooperativa, tenían una mezcla en su cabeza de bacanería, de socialismo, de alternación, de hacer una alternativa, pero una alternativa muy, muy asistencial y no económica. Entonces, cuando acabamos con eso, yo el símil que coloco es que nosotros nos encontramos con un globo casi en tierra, con una cantidad de lastre que se lo quitamos y la cooperativa arrancó. Y bueno, entonces dejó de lado toda esta cosa que la retenía y impedía su crecimiento y arrancó y fue caracterizando como una cooperativa de ahorro y crédito. O sea, la sección de ahorro y crédito. Acuérdense que ustedes que la cooperativa de profesores es una cooperativa multiactiva. Y esa multiactividad tenía el ahorro y crédito. En esa época ya era grande, ahora es casi que único el ahorro y el crédito, porque de multiactividad no queda sino un rezago que es la librería. Y ya no hacemos multiactividad, pero porque no han entendido lo que es el concepto de multiactividad. El no entender el concepto de multiactividad fue que llevó a estos señores a hacer todo ese poco de cosas. Porque la multiactividad en el cooperativismo se entiende es como actividades para servir a sus asociados. No negocios de la cooperativa, sino actividad para servir a sus asociados. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué sirve a los asociados un restaurante? Pero eso es clave, esa discusión es clave. Claro, entonces es muy clave. Entonces, estos caballeros tenían esa concepción romántica de lo que era una cooperativa, tenían una concepción también irresponsable de manejar dinero de otros como si fueran propios. La social bacanería que conocía. Es correcto. Sí, ellos tenían una cafetería y llegaba un paseo de cualquier parte y algún asociado decía, ese paseo viene de Pasto y yo soy pastoso, y compañeros, démosle coman 3 días gratis. Además, los trabajadores que eran los mismos números de ahora o un poquito, comían gratis allá en esa cafetería. Hubiesen sido negocios buenos, pero como negocios, no como multiactividad.
como negocios, ¿no? Si ponemos el negocio de la cafetería, allá la cafetería para quebrarse, se necesita que muera el dueño en la universidad, ustedes saben cómo es la cosa, ¿cierto? Pero bueno, entonces eso pasó a la historia. Poco a poco encontramos un muchacho bueno que era Gulfran, y Gulfran empezamos a creer. Ustedes también tienen ahí unos hitos, y uno de los hitos es haber abierto la cooperativa, porque esta cooperativa, ustedes tocaron un tema muy importante, y ese tema hay que trabajarle muy duro. Es una cooperativa de la universidad, ¿cierto? Pero es una cooperativa que tiene inicialmente profesores, y después lo abrieron también a los no docentes. A los empleados, sí. Sí, pero excluimos y no permitimos, eso fue deliberado, a mí me costó hasta problemas, insultos y agresiones, el no dejar entrar a los trabajadores oficiales. Porque la idea de no dejarlo entrar era una discriminación que yo creía positiva y demostró que era positiva. Desvirtuaba esencias. No, y además ellos eran sindicalizados y muy organizados. Claro. Y aquí lo podemos decir, no lo sostengo, pero lo que llegaban lo cogían y lo acababan. Era como esos tomadores indígenas de ahora que cogen una finca cerca al Cauca por allá, sacan al dueño, ellos la toman, pero no vuelven a sembrar, se roban lo que hay ahí, utilizan lo que hay, pero no hacen nada. Entonces, estos sindicatos no los dejamos entrar, estas personas se nos colaron algunos, y han sido los problemas que hemos tenido. Se nos colgaron algunos por un concepto de trabajador oficial, de ex trabajador oficial, porque hubo una norma que dijo que algunos que estaban clasificados como trabajadores oficiales no lo eran, como decir jardineros y los de seguridad interna, que no eran trabajadores oficiales, y nosotros, acatando como esa norma, le abrimos el campito a ellos. No fueron muchos, pero nos han traído muchos problemas. Pero bueno, definitivamente quedamos empleados y trabajadores y profesores. Esa característica tenemos que trabajarle mucho, como que somos los de la universidad, porque de todas maneras allá han tratado de mucho tiempo atrás de manejar por grupos. Nosotros los empleados hagamos una plancha, y nosotros los empleados, ¿por qué nos tienen que tratar mal si nosotros somos 50% casi de los que hay ahí? ¿Cierto? Entonces, a mí me ha tocado luchar y organizar planchas mixtas con trabajadores, con empleados, o sea, para evitar esa confrontación, pero de todas maneras a ese campo hay que trabajarle duro, sin que ellos se sientan, lo que se sienta todo el mundo integrado en torno a un ícono que es la Universidad de Antioquia, y a una importancia de ese nombre, además una importancia que llame cooperativa de profesores, ¿no? Aunque seamos profesores y empleados, que se sigue llamando cooperativa de profesores, porque eso la ubica en el mercado o en el espectro, en un sitio muy importante, que se diga simplemente cooperativa de la Universidad de Antioquia. Es que la coloca en el mundo del conocimiento, hermano. Es correcto. Para mí eso es fundamental, porque es que la coloca a ser una organización que es constitutiva esencialmente del mundo del conocimiento, y eso en términos de una estrategia con respecto al concepto de la gestión del conocimiento a través de los asociados. Eso es fundamental. Es más, yo te cuento una cosa, doctor Sisto, creo que es necesaria. ¿Sí me entiendes? Claro, Luis, y yo te digo una cosa, mira, la cosa es que hay que convencer al empleado que si él no está siendo docente, está aportándole. Claro. Es parte fundamental, que las cosas no se podrían hacer sin ellos. Pero es una discusión inclusive, doctor Sisto, muy en función de lo sustantivo de la universidad, porque es que la universidad tiene unos procesos que son sustantivos, docencia, investigación, extensión, e inclusive por ahí dice mucha gente, discusiones, bueno, también lo administrativo puede ser un elemento sustantivo, porque si eso no tiene esos soportes, entonces esas discusiones son muy de sustancia, ¿sí me entiendes? A mí me interesa mucho eso, porque como ustedes lo tocaron, veo que es trabajo que hay que hacer. O sea, sí, eso es puro trabajo estratégico, eso es lo que llamo pura sustancia, son discusiones sustanciales que hay que abordar en este ejercicio. Me parece muy bien. Entonces, ese fue uno de los aspectos que hizo crecer la cooperativa, era abrirla a este nuevo grupo de empleados.
El segundo fue haberse lanzado en algo que no tenían muchas cooperativas, que era la tarjeta débito, y meterse con el Banco de Bogotá. Creo que fue que hicimos eso. Entonces, ese también fue un icono, un momento importante porque facilitó mucho las cosas. Eso también inició como el crecimiento, como ya mirarnos no en el coco de la universidad, sino compitiendo con el sistema financiero, llámese tradicional o también cooperativo, pero el hecho de tener tarjeta y poder llegar a un cajero, esto nos sacó del huevo, del cascarón, y tener cajeros en la universidad. Eso también marcó un aspecto importante porque estaba caracterizando más a la cooperativa como cooperativa de ahorro y crédito, como que se dedica a esa actividad del ahorro y el crédito, y las actividades diferentes a ella no representan absolutamente nada en la cooperativa. O sea, la librería hubo que subvencionarla mucho tiempo porque la cooperativa no estaba dando lo que debía dar, perdón, la librería no estaba dando lo que debía dar, pero la creemos importante. Creemos que debe existir una librería de la cooperativa, pero eso hablamos más adelante en el tema de negocio. El hecho es que también hemos tenido, pues obviamente, que luchar muy duro con personas que son de intereses, ¿cierto? Uno de los éxitos de la cooperativa, y debo decir que unos compañeros y yo, pero fundamentalmente he estado a la cabeza de eso, hemos impedido que se llegue a generar el interés privado sobre los intereses comunes. Ahí hemos tenido, esa es una amenaza muy grande porque nos llegan personas interesadas en ganar plata con estar en los órganos de administración y control. O sea, esa ha sido una lucha que también entonces hay que reforzar el contenido ético de representar a un grupo de personas cuando uno está en cargos de administración o de control. Ese ha sido una lucha, porque sí hemos tenido mucha gente que llega con ambiciones. Esto es una empresa que ahora está manejando 200 y tantos mil millones de pesos, pero hay gente que tiene visión y dice, si yo me meto allí, yo puedo vender los seguros, si yo me meto ahí, yo puedo vender asesorías, pero, o sea, ganar con la cooperativa. Nosotros queremos que gane. Pues lo que hemos tratado de hacer hasta el momento es que ganemos todos con la cooperativa y no unos pocos. Entonces, en cuanto a la línea ética, sin código de ética, sin nada escrito, nuestra lucha ha sido porque se tenga el concepto de lo que se dice el Código de Comercio, el buen hombre de negocios, que piensa en su sociedad siempre más que en sus intereses personales. Entonces, la cooperativa vino en ascenso, pero esa ha sido una constante lucha, por una cuestión por el lado de ser empleado y tener representatividad, y otra por crear un grupito que ejerza el poder en favor de unas personas. ¿Qué es otro problema que hemos tenido? Que nos hemos dado cuenta que la participación de la gente es relativamente poca. En las elecciones no vota, es muy parecido a Colombia, hay mucha abstención, existe mucho cooperativista, mucho asociado, pero poco cooperativista, y casi se circunscribe a los mismos, a pesar de que hemos hecho énfasis en capacitar personas. Las personas que llegan más que capacitadas en cooperativismo llegan es por intereses grupales o personales, pero eso es una falla. O sea, una cosa en que hay que insistir mucho es en la capacitación de las personas y en hacer una especie de carrera para que los que lleguen a manejarla lleguen ya con mucha base ideológica y doctrinaria, para que no se desvíe la cooperativa, porque una de las enfermedades de las cooperativas es que cuando crecen en número de asociados, van decreciendo en ideología y doctrina. Esa es una cosa característica. Pero ese planteamiento es duro.
Sí, claro, claro. Es un planteamiento ambiguo, muy duro. Sí, ¿Me claro. entiendes? Sí, sí. Porque que es necesario, que eso es necesario instalarlo Claro. ahí, porque es un contrasentido, hermano. Es que esa es la cosa. Es como decir que si fuéramos un barco, en vez de cuando vamos creciendo de tamaño y de servicio y todo eso, en- le metemos peso al barco, pero le restamos dirección. Entonces, dirección es quien coja el timón. Este es un problema que estamos tratando de solucionar ya hace unos 4 o 6 años. Estamos dándole duro a la capacitación. En este momento hay un diplomado, pero la verdad es que a eso es que hay que lucharle mucho, a que la gente sepa qué es una cooperativa, porque con ese concepto tú lo decías ahora, ¿cierto? Entonces, no demos tanto excedente, sirvámosle mucho al asociado. eh, Siempre ha existido la lucha contra el asistencialismo, contra y ha faltado como una orientación clara. Sin embargo, yo quisiera inclusive que porque es que ustedes, gente que lleve mucho tiempo en la cooperativa, van a encontrar dentro de los empleados ya muy pocos. Los empleados van a encontrar gente de 10 años y de 12 o 13, pero no gente que lleve 25 o 30 años en la cooperativa, ¿cierto? Porque el gerente era el que llevaba ese tiempo y ya salió. eh, pero bueno, entre los asociados sí hay un grupo que me gustaría mucho y les encantaría esto que ustedes están dando conmigo el día de hoy. Yo puedo armarles un grupito de 7, 8 personas, que votáramos corriente sobre este tema y nos gastamos una mañana deliciosa hablando de esto que estoy hablando. Botémosle corriente intencionada a esto. Claro, claro, Botémosle corriente, claro. pero intencionada No, estratégicamente, en total, perspectiva. Bueno, venga, total. hermano, hija, porque es que aquí en esta conversación, doctor Sisto, empiezan a emerger unas cosas muy tesas, de verdad que sí. Yo sigo ratificando, esto es de la Universidad de Antioquia. Claro, Eso, bueno, eso no se puede, esto no es una cooperativa financiera como cualquiera, no, es una cooperativa de orden financiero con una característica y es que es de la Universidad de Antioquia. claro. Y, Punto. y- y tiene que incidir y no lo ha hecho. O sea, no, Claro. no ha tenido la incidencia ni en el sector cooperativo ni en la sociedad que pudiese tener por el nombre y por sus raíces. Como Universidad de Antioquia, como expresión de cooperativa de Universidad de Antioquia, Claro, seguro. claro, Eso es clave. es que la cooperativa podía ser la líder en capacitación en el sector cooperativo, la líder en negocios en el mismo sector cooperativo. O sea, si nosotros tenemos, mejor dicho, yo les voy a contar la reflexión que yo hice cuando llegamos en el 91 a ese consejo. Les dije, señores, miren, es que no se está quebrando o disolviendo cualquier cooperativa, es la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia. Claro. Y les dije yo, ustedes se dan cuenta el mensaje que le mandaríamos A a la la sociedad. sociedad cuando le digamos que una cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia tiene que liquidarse, que llegue y disolverse, porque no fue capaz de hacer lo que es. Estamos tirando una agua sucia, un Oiga, baldado de mugre a la universidad. claro que Estamos o sea, diciendo, no estamos capaces de hacer lo que predicamos. no, y qué tipo de universidad es esa que sus profesores ponen en práctica una de las cosas que supuestamente se enseñan en administración, en economía, en derecho, todo eso, y no son capaces, hermano. Ustedes se dan cuenta, les decía yo, ustedes se dan cuenta el mensaje tan tétrico que le estamos mandando, el baldado de agua sucia que le echamos al nombre de la Universidad de Antioquia. Bueno, ese fue el cuento que yo eché hace unos años. Ahora sigo diciendo lo mismo. Si nosotros no somos capaces de direccionar el funcionamiento de la cooperativa, hacer una cooperativa de la universidad, con la envergadura que esto requiere. Una cooperativa que puede ser tranquilamente una cooperativa de ahorro y crédito o puede ser una cooperativa totalmente dedicada a las finanzas, pero que esas finanzas que se van a utilizar a ganar esos nuevos ingresos que se van a tener, se dediquen a fomentar la incidencia en el cooperativismo y en nuestros asociados de lo que es la idea del cooperativismo, que para mí en este momento post